actualidad, deportes, noticias. Estás en la prueba de ADN. Conducen Carla Zunino, Gerson del Río y Cristóbal Belolio. Vamos a un tema que hemos tocado, pero en el que queremos profundizar también, que tiene que ver con este comunicado que ha hecho hoy día el laboratorio Pfizer, asegurando que su vacuna ha tenido un 90% de efectividad, lo que ha abierto, por supuesto, la esperanza no solo en Chile, sino que en el mundo entero. ¿Cuánto nos tenemos que entusiasmar? Vamos a preguntárselo al doctor Javier Tinoco, infectólogo de la Clínica Los Andes y académico de la Universidad de Los Andes. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por este contacto con la prueba de ADN. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿es para pensar que vamos a tener prontamente esta vacuna y que vamos a ser inoculados o todavía hay que ser cautelosos? No, yo creo que es una buena noticia, sin duda, porque el nivel reportado de efectividad es bastante alto en comparación a otras vacunas. Y eso en verdad es bastante alentador, pero yo también creo que hay que verlo con cierta prudencia porque todavía los datos de los estudios, digamos, de lo que ha reportado Pfizer no han sido publicados y tampoco han podido ser revisados todavía por los pares o por la comunidad científica, y ahí había que ver algunas cosas con más detalle, como por ejemplo la efectividad en distintos grupos de riesgo, en personas que han tenido COVID previamente, o si realmente puede evitar los casos más graves de COVID-19. Ya, o sea, ahí habría como un detalle de cómo se desglosa este 90% de efectividad al final. Exacto, y eso pasa con todas las vacunas, o sea, uno ve un cierto nivel de respuesta en personas más jóvenes, en personas sanas, pero tal vez en alguna persona con una enfermedad crónica o adulto mayor o inmunosuprimida, esta efectividad también se vea reducida, así que yo creo que es muy importante el desglose todavía. Ya, doctor, y claro, uno acá solamente tiene los titulares y hay mucho entusiasmo, incluso el presidente de la República dice, bueno, el primer trimestre ya con todos los contratos firmados y las provisiones hechas, podríamos estar vacunando a los chilenos, pero de acuerdo a su experiencia y a cómo ha ido evolucionando el tema de estudio y fabricación y pruebas de esta vacuna, no sé si podríamos tener una fecha estimativa de acuerdo a lo que falta todavía. Sí, bueno, es súper difícil, pero yo creo que primero habrá que ver que realmente se puedan completar los estudios de forma completa de fase 3 de esta vacuna, bueno, y las otras que vienen en experimentación, que creo que son 10 que están en fase avanzada, y luego de eso ver además si hay alguna de ellas que cumple alguna autorización especial, que es lo que se necesita para que se puedan hacer en forma adelantada. Los estudios de fase 3 suelen durar 6 meses o hasta un año. Obviamente todo está siendo muy acelerado por la necesidad de la vacuna contra el COVID-19, pero primero hay que ver que se completen los estudios, que se tenga realmente seguridad de la eficacia y también de los efectos adversos, y ver si alguna de estas vacunas cumple todos los requisitos para una autorización especial y así utilizarse de forma adelantada. Yo creo que todavía hay hartos pasos por cumplir. Y en relación a la experimentación en terreno en las distintas latitudes, ¿esto corre por carriles separados? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto se superpone en relación a fases de experimentación, supongamos en Chile u otros países, donde todavía no concluyen esas pruebas? ¿Cómo conversan esas dos etapas? Claro, hay vacunas que pueden estar en distintas fases de experimentación en distintos países, o sea, no es que esté en una fase en forma uniforme, así que yo creo que hay que ver de que una vez dando concluido los estudios de investigación, generalmente es cuando todos cumplen la fase 3, y eso, como te decía, puede ser bien diferente entre distintos países que estén experimentando con las vacunas, así que todavía falta bastante. La etapa de seguridad, eso ya se superó, y usted decía, este porcentaje de eficacia es superior a lo que estamos acostumbrados a ver en otras vacunas. ¿Por qué no nos cuenta un poco más de eso para comparar? Sí, porque la efectividad de un 90% es bastante alta. Por ejemplo, hay vacunas que utilizamos comúnmente, como por ejemplo la de virus influenza, que oscila entre un 60-70%. Sabemos que una persona vacunada de influenza puede igual enfermarse, pero obviamente evitar casos más graves de la enfermedad. Pero en verdad un 90% es bastante alto en comparación a las que habitualmente ya conocemos. Y haciendo esa misma comparación en relación a lo que usted nos decía que falta por conocer, que es la publicación de los estudios y saber, por ejemplo, cómo reaccionan los grupos de riesgo, en relación a esa vacuna, por ejemplo, ¿cómo debería ser un óptimo? ¿O cuál debería ser el óptimo para los grupos de riesgo, embarazadas, enfermos de diabetes, en fin, adultos mayores? Se ha puesto un mínimo en muchas de las vacunas, y en esto también de un 50% al menos, ¿ya?
Por ejemplo, en virus de influenza se ha visto de que la vacuna evita un 50% de los casos de los pacientes mayores y es un poco mayor en los pacientes más jóvenes. O sea, efectivamente puede haber una diferencia importante entre un grupo y otro, y eso es lo que hay que ver también en el caso de la vacuna contra el COVID. Doctor, hay todo un tema de logística detrás de las vacunas en el que uno a veces piensa poco, pero he visto en redes, y le quiero preguntar si es así, que esta vacuna tiene algunas complejidades. Estoy hablando de la de Pfizer. Dicen que hay que mantenerla a 70 grados bajo cero. Yo no sé si eso es efectivo, pero es muchísimo. O sea, mantener las cadenas de frío de una vacuna que tiene que estar a 70 grados bajo cero, me imagino que no estaría fácil. Sí, es una muy buena pregunta, porque hay un tema logístico detrás que hay que seguramente planificar, porque muchas de las vacunas nosotros necesitamos mantener la cadena de frío y eso es básicamente con temperaturas con refrigeración, pero esta vacuna necesita temperaturas mucho más bajas, de menos 70, menos 80, o sea, prácticamente congeladas. Entonces, ni en la Antártica podríamos vacunarnos. Hay que tratar de asegurar eso justo antes de su administración, así que obviamente va a ser un problema logístico importante una vez que se masifique. Claro, y de ahí también viene todo un tema de cuánta gente se inmuniza, porque me imagino que hay que ver cómo hacer que esto escale con esta dificultad, de dónde vas a mantener esta vacuna a 70 grados bajo cero. Me imagino que ahí se va a requerir mucha energía también para poder mantenerla, y hay que ir haciendo un plan para ir escalándolo y para que la mayor cantidad de población se vaya inmunizando, ¿no? Porque si la gente no se vacuna, no vamos a lograr la inmunidad colectiva que se requiere tampoco. Y claro, hay que ver primero que estos equipos, existen, pueden mantener esta temperatura, estén cercanos, digamos, a los lugares de vacunación. Y otro punto importante es lo que tú también mencionas, de que al momento de planificar, seguramente hay que darle prioridad a los grupos que ya sabemos de más riesgo, los que podrían evolucionar más grave, que ya los conocemos, que son los pacientes mayores de 60, los pacientes diabéticos, con hipertensión, con enfermedades cardiopulmonares, inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, seguramente ellos van a tener prioridad. Yo creo que la primera fase de la vacunación, que me preguntaban hace un rato cuándo podría empezar, seguramente debiera ser con los primeros meses enfocados en esos grupos y después seguramente pasar con ya una vacunación más masiva del resto de la población. ¿Primeros meses del próximo año? Sí, pero yo creo que la masificación ya para todo el resto de la población, sacando ya los grupos de riesgo que tienen la prioridad, eso puede ser fines del 2021 o incluso el 2022. Doctor, quería volver sobre el punto de los niveles de congelación que requiere esta vacuna, ese detallito, porque no sé si... Un pequeño gran detalle. Un pequeño gran detalle puede ser, porque no sé si en Chile, en todos, por ejemplo, los consultorios o donde habitualmente se vacuna la gente, hay equipos que permiten mantener por lo menos esa temperatura. ¿Eso es habitual o estamos hablando de que además se requeriría de otro equipamiento? No es habitual. Yo no creo que todos los centros, incluso los de atención primaria, lo dispongan. Obviamente hay que organizarlo. Hay muchos, digamos, laboratorios, vacunatorios que efectivamente tienen estos equipos, pero son contados y no están masivamente al alcance de todas las personas. O sea, además de pelearnos por los ventiladores con el mundo, vamos a tener que pelear ahora por estos congeladores. ¿Pero qué son? ¿Como unos congeladores, unos freezer? Sí, o también disponer de algo que facilite su transporte rápido, digamos, desde los lugares en que están presentes a los lugares en que se van a vacunar. Eso también es una posibilidad. Ya, pero no es menor el detalle de lo la que logística. Congelado, con esta de la logística. Doctora, ¿usted esto no le hace como reducir las esperanzas? Porque muchos han dicho que buena noticia, cuando se enteran que hay que tener esta cadena logística, dicen, no, esto va a ser demasiado difícil para hacerlo escalar. Sí, yo creo que es complicado, pero es trabajable. Yo creo que hay que ver la forma en que estos lugares de congelación, digamos, para mantener esta cadena de frío en las vacunas a esa temperatura, estén cercanas o ver su transporte rápido. ¿Le dijeron al presidente eso? Lo que más me preocuparía, sí, del tema de la vacunación, que efectivamente se puedan dar prioridad, por ejemplo, y que a los grupos de riesgo, que son los que estamos viendo que consultan más en los servicios de urgencia, se hospitalizan más, terminan más como pacientes graves en UCI con ventilación mecánica. Eso es justamente lo que queremos evitar. Así que yo creo que esa primera parte, esa planificación, es más crucial para organizar en los grupos de riesgo, y eso sin duda tiene que estar súper bien pensado. Yo le daría prioridad uno a ese punto, digamos, cuando se planifique la vacunación de las personas.
Dale, Cristóbal. No, le quería preguntar una pregunta relacionada. La primera es, yo había ocupado esta expresión que no sé si será adecuada o no, hablaba como una carrera armamentista virtuosa, porque aquí son distintas compañías farmacéuticas con el mundo académico, científico, que están trabajando por distintos lados en conseguir la vacuna. Me imagino que habrá siempre algo de chauvinismo y de espíritu competitivo, pero también me imagino que habrá algo de espíritu colaborativo. Entonces la primera pregunta que tengo es hasta qué nivel esto es bueno, lo que conocimos hoy día, para los otros proyectos de vacuna, o se trata de vacunas completamente distintas. Yo sé que muy distintas no pueden ser, ¿cierto? Tendrán que tener el mismo genoma, no sé, del bicho que estamos tratando de contener, pero me pregunto si son complementarias, suplementarias, si esta no funciona bien, ¿estará disponible la otra, o básicamente aquí van a salir todas las mismas? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, muy cortita, es qué caso... Perdón. Sí, mi opinión es que mientras haya mayor diversidad es mejor. Porque mientras haya mayor diversidad es mejor. Claro, o sea, mientras tengamos vacunas de distinto tipo, hay vacunas, digamos, de virus vivo atenuado, inactivadas, componentes del virus, esta que tiene una parte del genoma de la gente. Me parece que mientras más diversidad tengamos es mejor, porque frente a la falla alguna o ver la ineficacia alguna, obviamente vamos a tener más alternativas. Y también bueno, también hay temas de asegurar stock, y me imagino que no todos los países van a poder tener disponibilidad de tener convenios con distintas farmacéuticas, así que yo creo que mientras más posibilidades se tengan, los países de mejor manera van a poder proteger y vacunar a su población. Así que yo creo que en este caso, mientras más experimentación exista en vacunas contra COVID-19, más posibilidades tenemos de que alguna realmente sea eficaz y segura. Y la otra pregunta a propósito de una cuña que estábamos escuchando antes, ¿qué tanto conversa este proceso, que es un proceso que llevan adelante los laboratorios, con la lógica de la academia, ¿cierto? Porque hay gente que dice, no, bueno, una cosa es que se estén produciendo estos test, estas pruebas y ya estemos en fase 3, y otra cosa es que después salgan los papers con peer review, donde los académicos, los científicos que trabajan en las universidades digan, sí, esto efectivamente ya se puede publicar, esto funciona. ¿Van a la par esas cuestiones? ¿Hay que esperar que aparezcan esos papers? ¿O esta cuestión, las farmacéuticas están tan apuradas que de alguna manera van siguiendo su curso? Sí, yo creo que las dos cosas son importantes. Primero, para tranquilidad, digamos, de la comunidad científica, esos estudios tienen que publicarse de alguna manera, de alguna vía, y nosotros conocer los resultados para poder también orientar mejor a nuestros pacientes. Es decir, con seguridad poder indicarle tal vacuna porque tiene tal eficacia demostrada y es segura. O sea, es importante que mientras se vaya generando resultados en cuanto a el rendimiento de una vacuna, estos se publiquen de alguna manera. Ya no necesariamente tener el estudio completo, porque muchas veces los estudios se publican por partes, por etapas, y eso yo creo que sería muy sano, muy conveniente que se pueda hacer con las vacunas que están actualmente en experimentación, de que se vayan publicando resultados aunque sea en fase inicial. Doctor, para ir finalizando, uno entiende que el control de la pandemia así real, hacia la inmunidad, va a comenzar cuando tengamos vacunas ya aprobadas y se empiece a inocular y se empiece a inmunizar a la gente. Pero ¿cuándo termina? ¿Cuándo una pandemia como esta se considera controlada? ¿Cuándo, qué porcentaje de la población, qué porcentaje de un país está vacunado? Y bueno, se trata de alcanzar ojalá la cobertura de vacunación más alta posible. Eso puede ser, ojalá, sobre un 90%. En muchas vacunas está establecido así. Yo creo de que la circulación de COVID-19 no se va a detener por completo una vez disponible la vacuna y una vez alcanzado incluso valores altos de cobertura. Seguramente vamos a convivir y puede ser de manera endémica tal vez con COVID-19, pero lo importante es que mientras la población esté ya inmunizada, va a haber menos personas que se enfermen, va a haber mucho menos pacientes graves, va a haber mucho menos sobrecarga sobre los servicios de salud, y eso es finalmente lo que
busca con la prevención a través de la inmunización con vacunas. Aquí la confianza va a ser tremendamente relevante, que la gente efectivamente confíe, se vacune y entre todos podamos ir bajando las cifras, los contagios y que cada día el virus sea menos agresivo. Doctor Javier Tinoco, infectólogo de la Clínica Los Andes y académico de la Universidad de Los Andes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en la prueba de ADN. Gracias, doctor. Gracias. Chao.